Días queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de el esquema del psicoanálisis. Les soy sincero, chicas, chicos, esta es la segunda vez que grabo esta parte. La vez pasada no creo publicarlo porque tuve algunos problemas de conexión por el programa que estoy usando para grabar el video y luego anexar el texto. eh, Necesito estar conectado, pero eh, sé que tenemos algunos problemitas en cuanto al texto que estamos por abordar. La segunda parte del esquema del psicoanálisis, la parte o la tarea práctica, es decir, Freud se va a dedicar a describir, a ahondar en en el ejercicio, una descripción del ejercicio del psicoanálisis. Dice capítulo número 6, la técnica psicoanalítica. Les comentaba una pequeña dificultad del texto. Es un texto muy comprimido, muy técnico, pero vamos a hacer lo posible, o bueno, voy a hacer lo posible por describirlo sin desviarme demasiado del texto, ¿vale? Dice el doctor Freud, el sueño es pues una psicosis con todos los despropósitos, formaciones delirantes y espejismos sensoriales que la psicosis supone. Ajá. Para dar cuenta de este texto, de este dicho que acabo de leer y subrayar, es importante abordar la interpretación de los sueños, en la cual se estudia cómo a través del sueño o mientras soñamos, la mente funciona al revés. No recibe los estímulos, sino que los emite. La mente, digámoslo así, como un mundo pulsionante, un mundo que podemos ver vivo durante el sueño. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Por cierto que una psicosis de duración breve, inofensiva, hasta encargada de una función útil, es introducida con la aquiescencia. Aquiescencia es, digamos, con el permiso de la persona. Y un acto de su voluntad le pone término. Es decir, yo quiero dormir, dormir, no soñar, y a través de el estado del dormir, el sueño aparece. Ajá. Para dormir yo me aíslo del mundo, me voy a mi cuarto, apago la luz, busco que no haya ruido. Ajá. Y entonces, ¡pum!, el sueño nace. Y el acto de mi voluntad o el acto de nuestra voluntad que le pone término al sueño es quiero despertar. Ajá. Pero es con todo una psicosis. Y de ella aprendemos que incluso una alteración tan profunda de la vida anímica puede ser deshecha, puede dejar sitio a la función normal. Esto, queridas y queridos, es básicamente una descripción breve, muy, muy breve, con muchos huecos, de lo que busca la técnica analítica. Aclarar el problema del sueño, pasar de los pensamientos latentes al contenido manifiesto, es decir, lo que yo vivo y que forma el material del sueño, que se desfigura y que se me presenta mientras sueño como el sueño. Ajá. Dice el texto, así las cosas. Es osado esperar que haya de ser posible someter a nuestro influjo, nuestra influencia, nuestra técnica, nuestras operaciones y aportar curación a las enfermedades espontáneas de la vida anímica, incluso las más temidas. Es decir, ¿qué podemos esperar del psicoanálisis? Año 2024, estoy viendo que... A ver, permítame un segundito. Ahí está. Listo, pantalla verde, que por cierto traigo camisa verde. Se va a confundir un poquito con la pantalla verde. Pero, dice el texto, sabemos ya mucho para preparar esta empresa. Según nuestra premisa, el yo tiene la tarea de obedecer a sus tres vasallajes, a sus tres amos, ajá, de la realidad objetiva, el ello y el superyo. Aquí, esto es importante, notar la diferencia entre las tres.
no es una lo mismo que la otra. Ajá. Hay mucho, dice Freud, que ya sabemos, pero si este es el primer video que ustedes ven, es posible que pueda estas palabras resultarles un poquito difíciles de entender. Ajá. Aquí con realidad objetiva se refiere Freud al mundo como tal. Ajá. Las cosas que pasan. Mientras que en el ello estamos hablando o nos estamos refiriendo a nuestras necesidades. Y por otro lado, el super yo. Estamos hablando de otra clase de necesidades de acuerdo más a un contacto social. Ajá, ahorita vamos a ahondar al respecto. Y mantener pese a todo el yo, su organización. Ajá. Afirmar su autonomía. Y esto es importante. Se habla de vasallajes, es decir, mi identidad tiene que obedecer a la realidad, tiene que obedecer a los deseos que nacen de mi cuerpo y tiene que obedecer también a los deseos que vienen de mis padres. Ajá. Recuerden una cosa, el psicoanálisis no es la resolución de un problema moral. Ajá. No se trata de que como psicoanalistas hagamos buenas personas. No somos maestros de civismo. Tampoco somos sacerdotes. Ajá. La concepción de bueno no compete al psicoanálisis. Lo bueno en sí. Ajá. Se trata, en todo caso, y esto es importante destacar, que el yo, la estructura, digamos, que guía la voluntad del acto, los movimientos de una persona, afiance, defina su propia autonomía, su propia identidad, su propia capacidad de ser. Permítanme un segundito, me están buscando del trabajo. Bien, dice el doctor Freud, la condición de los estados patológicos mencionados solo puede consistir en un debilitamiento relativo o absoluto del yo, que le imposibilita cumplir sus tareas. Ajá. Les voy a dejar en la descripción de este texto inhibición, síntoma y angustia. Ajá. Y también psicología de las masas, análisis del yo y el yo y el ello. Al menos estos tres para aproximarnos a estas palabras. Ajá. El más duro reclamo para el yo es probablemente sofrenar, apaciguar, detener al menos un poquito, contener las exigencias pulsionales del ello, para lo cual tiene que solventar grandes gastos de contrainvestiduras. Ajá. Aquí, grandes gastos. Se trata, digamos, se me ocurren varias imágenes. Investir, digamos, como pintar. Ajá. Tengo algo que yo envisto o sí que yo pinto de determinado color, pero llega un momento en el que eso que yo ya he pintado ahora requiere otro color. Entonces lo vuelvo a pintar. Ajá. Lo repinto. Contra investiduras, digamos, se está hablando de un esfuerzo del yo, un esfuerzo del aparato anímico para hacerle frente a su propia realidad, hablando de una realidad social particularmente. Y hablar de contrainvestiduras es hablar de una reestructuración de... eh, ah, permítanme un segundo. Aquí me voy a quedar un segundo. Voy a pausar el video porque algo ocurrió en el trabajo. Un segundito.
Mm. Bien. Ah, cuestiones del trabajo, pero un trabajo apasionante, ciertamente. Eh, Estamos hablando de una reestructuración, una contrainvestidura. Algo me muestra el mundo, pero de repente algo cambia, como por ejemplo la, el texto. Aquí está, contrainvestiduras. Este es un buen ejemplo. Ajá. Les he dicho pintar. Puede decir subrayar. Ajá. Yo literalmente no podría volver a subrayar el texto con otro color. Ajá. Ahorita en la pantalla se muestra un texto con un color particular. Pero imagínense esto, el niño, la niña que se enfrenta al mundo, que él o ella están totalmente convencidos, el mundo es así, pero no. Llega un día en el cual ellos se enteran por una razón poderosa de que el mundo no es como esperaban. Ajá. Pienso en un texto, el texto llamado La represión, otro texto de Sigmund Freud que les dejaré en la descripción de este video. La represión y lo inconsciente. Ajá. Dice, vamos a continuar. Ahora también, la exigencia del super yo puede volverse tan intensa e implacable que el yo se quede paralizado frente a sus otras tareas. Entonces, reclamos del ello y también reclamos, demandas del super yo. Ajá. Cuando hablamos del ello, por un lado lo podemos entender como necesidades, por ejemplo, la agüita, mm, necesidades sexuales, pero digamos satisfacción, ajá, de la pulsión sexual, de alcanzar el orgasmo y pum, descansa. Pero también recordemos desde más allá del principio de placer, Freud introduce la noción, la idea de la pulsión de muerte. ¿Ah? Entonces, y esto también lo podemos
agrupar dentro del ello. Ajá. Una necesidad de que, papá, quiero que te vayas a trabajar, si se puede, todos los días, todo el día. Ajá. O mamá, ¿sabes qué? Muy bonito, pero ahora papá está jugando conmigo, no puede hacerte caso, ¿sí? Vete para allá y de ser posible no regreses. Ajá. Los niños, y esto lo hemos visto desde la interpretación de los sueños, no tienen ningún problema con la muerte, no le dan el significado que como adultos le damos. Ajá. Sin embargo, pasa el tiempo y aprendemos como adultos que desear la muerte no es simplemente vete a trabajar. Ajá. Desear la muerte suele tener una connotación, una, un tinte ya de adultos mucho más pesado que en los niños. Ujú. Hablando de las contrainvestiduras. Ajá. No aprendimos como adultos el valor de la muerte, sino a través de experiencias muy amargas. Y debo decirlo, una de las experiencias más amargas en la infancia es darnos cuenta de nuestro propio narcisismo, darnos cuenta que en realidad el mundo no depende de mí y que el mundo va a seguir girando aun cuando yo ya no esté, que el mundo no está hecho para satisfacer todos mis caprichos. Contra investiduras, digámoslo así, vamos a aproximarnos ahorita como experiencias muy amargas. Ajá. Dice el texto. En los conflictos económicos que de ahí resultan, vislumbramos que a menudo ello y super yo hacen causa común contra el oprimido yo, quien para conservar su norma quiere aferrarse a la realidad objetiva. Les soy sincero, queridas, queridos, aferrarse a la realidad objetiva es una frase que no logro comprender del todo. Ajá. Podemos entenderlo que, por ejemplo, se me ocurre, y yo uso o las drogas o el trabajo o una relación o YouTube, por ejemplo, para no soñar. Y esto es una pregunta seria, una pregunta que me surgió de mi trabajo con eh, dependientes de sustancias. La mayor parte de los dependientes se la pasa dormido todo el tiempo. Ajá. Cuando no están intoxicados, y de hecho la misma intoxicación los induce a un estado de relajación similar al sueño. Pero pregúntenles a aquellos que ustedes conozcan, durante tu intoxicación, ajá, bebida, fumada, inyectada, lo que ustedes gusten y manden, ¿sueñas? ¿Qué sueñas? Ujú. Hasta donde yo pude preguntarles, ellos no sueñan en esos estados de relajación. Eso ya nos dice mucho como psicoanalistas, pero en cuanto a la realidad objetiva, estamos hablando de limitar el contacto del sujeto con sus propios elementos, con sus necesidades, con sus deseos, tanto orgánicos como sociales, a través de alguna actividad, a través de algo contundente. Ajá. Les digo actividad, les hablo de sustancias. Ajá. Pero esa es una lectura que estoy haciendo de este texto. Vamos a continuar. Si los dos primeros, el ello y el superyo, devienen demasiado fuertes, consiguen menguar y alterar la organización del yo hasta el punto de perturbar o aún cancelar su vínculo correcto con la realidad objetiva. Aquí estamos hablando de la psicosis, justamente. Una incapacidad, entre otras cosas, de establecer un contacto con los semejantes a partir del lenguaje. Mm. Por ejemplo, un paciente que yo tenía dentro de esta comunidad de adictos a sustancias, ya tenía el cerebro sumamente dañado. Ajá. Era una persona que literalmente no podía establecer una conversación lógica. Ajá. En algún momento este muchacho me dice, es que yo tengo ratas en el cuerpo. Ajá. Eh, Al preguntarle qué quería decir, me decía, yo tengo ratas en el cuerpo. No podía explicarse. Ajá. ¿Qué es una rata, por ejemplo? Simplemente decía, yo tengo ratas. Ajá. Rompe
esa capacidad, digamos, de expresarse, de establecer un contacto con otra subjetividad. Ujú. Y sin duda, podemos también aproximarnos a esta pérdida de la realidad como vivir en una burbuja. Ujú. Una burbuja un tanto ideológica, un tanto semántica, un tanto de símbolos, discursos, delirios, ajá, circulares, incapaz, digamos, de permear, incapaz de abrirse, incapaz de buscar a un otro, buscar la comprensión con un otro. Dice el texto, lo que, pues bueno, este es una buena comparación, como en un sueño, pero la psicosis podríamos compararlo como vivir en una pesadilla, ajá, incapaz de despertar. Dice el texto, lo hemos visto en el caso del sueño, cuando el yo se deshace de la realidad del mundo exterior, cae en la psicosis bajo el influjo del mundo interior, de su ello y de su superyo. Ajá. Sobre estas intelecciones fundamos nuestro plan terapéutico. El yo está debilitado por el conflicto interior, ajá, es decir, yo contra el ello y yo contra el superyo. Ujú. Y esto es importante. Aquí les había comentado que eh, el psicoanálisis no trata de una, una solución a un problema moral. Aquí está. Cuando yo me aproximo, no propiamente al psicoanálisis, pero sí a la psicología en la universidad, ajá, Universidad Nacional Autónoma de México, se me dice que básicamente el conflicto del yo es el diablito contra el angelito, lo cual es completamente falso. Ajá. El diablito no es el ello. Sin ello, no hay sujetos, por ejemplo, simplemente que tomen agua, simplemente que busquen un alivio a su apetito de comer. Ajá. Sin ello, no habría ninguna posibilidad de supervivencia. Y, en cambio, ¿y qué tal si, por ejemplo, sustituimos un superyo conformado por una moralidad universal, un superyo que contiene lo bueno en sí, que eso no existe? Si comparamos lo bueno del catolicismo, del cristianismo protestante y del islam, aun siendo religiones abrámicas, no es posible encontrar lo bueno en sí. Ajá. Y hablando de religiones, si por ejemplo yo vengo de una familia de abogados, yo vengo de una familia de psicólogos, yo vengo de una familia de médicos o yo vengo de una familia de asesinos, otra familia de secuestradores, cada uno de estos tiene un superior distinto. Ajá. Por ejemplo, también de mi contacto con población adicta, es que mi papá me decía que yo era un tonto porque tenía que robar y pues a mí no me gustaba. ¿Por qué? Pues porque ya me habían puesto varias golpizas. Y mi papá decía que eso era natural. Yo tenía que robar, tenía que aprender a robar. Y me hizo un ladrón bastante habilidoso. Por eso les pongo ejemplo de familia de ladrones. O mi mamá dice que le tengo que pegar a las mujeres. Mi mamá dice, ajá, siendo ella una mujer. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene que hacer según mi mamá. Es la demanda del super yo. Y por supuesto, hablando de un super yo, tenemos que considerar que las demandas propias de los padres no pasan tal cual a los hijos. Aún así, hay una cierta influencia no moral en el sentido general de que lo bueno en sí, no moral en el sentido de que el deber ser que domina en toda una sociedad, sino específicamente en los individuos. Ajá. Por eso el ello no es el diablito y el superyo tampoco es el angelito. Ajá. Pero vamos a continuar. Hablamos, por ejemplo, de un sujeto que ha establecido particulares configuraciones para su ello y para su superior. Ajá.
pero dentro de sí, él mismo o ella misma no se permiten ni gozar ni fallar. ¿Me explico? Es que un vaso de agua, no. Un helado, no. Un dulce. Y ya no, ¿por qué? Por no decir, es que masturbarse, tener relaciones sexuales, ser amante de, tener novia, tener novio, ajá, disfrutar del cuerpo propio. Esto, por muy sencillo que pudiera sonar, es aberrante para ciertas personas y no que ese juicio venga de otros, viene de ellos. Ajá. O bien, es que yo no puedo salir a la calle porque me vienen malos pensamientos. Veo a la vecina y cómo se me antoja agarrármela a besos. Veo al vecino y cómo se me antoja partirle la boca. Llego a la escuela, llego al trabajo, voy en el metro, voy en bla, 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 y uno pensando, uno deseando y uno en conflicto con sus propios deseos. ¿Por qué? Porque primero no me lo permito y segundo, no me lo permitían y ahora yo soy sumamente cruel conmigo mismo. Ajá. Y esto es lo valioso del psicoanálisis. Podemos nosotros estar lejos de las autoridades, pero reconocemos un conflicto interno, yo conmigo, los motivos, las formas, depende de cada persona, depende de cada quien. Y por supuesto también, cada individuo tiene sus propias herramientas para salir adelante del conflicto interno, pero para ello no hay terapia, para ello el análisis. Y el análisis, digamos, no como un, también lo incluí, lo voy a decir brevemente, viva la promiscuidad, viva la libertad sexual, porque ser libre es ser feliz. No, no es eso. Les dejo también en la descripción El porvenir de una ilusión, donde Freud aborda el tema, el porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura, el tema de la felicidad. Y esto no para que, digamos, nosotros nos hagamos de una religión freudiana, sino para pensar de qué se trata, cómo puedo yo vivir. Ahorita no lo diré, pero tal vez a lo largo del texto. Dice el doctor Freud. Es como una guerra civil, el conflicto interior, destinada a ser resuelta mediante el auxilio de un aliado de afuera. El médico analista y el yo debilitado del enfermo, apuntalados o apoyados en el interior, en el mundo exterior objetivo, deben formar un bando contra los enemigos, las exigencias pulsionales del ello y las exigencias de la conciencia moral del superyo. Ajá. Por eso se habla de una conciencia moral, porque yo soy consciente de mí. Yo no tengo ninguna idea de lo que, por ejemplo, deba ser un hombre. ¿Para qué? Tuve un padre y además no solo un padre, tuve tíos, tuve abuelos, tuve maestros, tuve compañeros o tuve hermanos mayores, ajá, que me ayudaron a formar una imagen de mí y de lo que debo ser. Ajá. Dice el texto. Celebramos un pacto o contrato. El yo enfermo nos promete la más cabal sinceridad, o sea, la disposición sobre todo el material que su percepción de sí mismo le brinde, y nosotros le aseguramos la más estricta discreción y ponemos a su servicio nuestra experiencia en la interpretación del material influido. Oye, ¿qué hice? Aquí está. Repito, el yo del enfermo nos promete la más cabal sinceridad, o sea, la disposición sobre todo el material que su percepción de sí mismo le brinde.
y nosotros le aseguramos la más estricta discreción y ponemos a su servicio nuestra experiencia en la interpretación del material influido por lo inconsciente. Antes de avanzar, lo inconsciente, la sexualidad infantil, la vida infantil. Y segundo, esto, por muy sencillo que pueda parecer, es el desafío del analizante, no del analista. Aquí el analista influye hasta cierto punto. ¿Por qué? Hablamos de la asociación libre. Hablamos de entregarse uno, no al analista, sino a la palabra de uno. Podría decirles que hablar libremente suele ser el conflicto más difícil de un análisis. Un imposible, pero que lo observamos. Nuestro saber, dice Freud, nuestro saber como analistas, como personas, debe remediar su no saber, debe devolver al yo del paciente el imperio sobre jurisdicciones o poderes perdidos en la vida anímica. En este pacto consiste la situación analítica. Esto de jurisdicciones, poderes, conocimiento, saberes. Ajá. Enseguida de dar este paso nos espera ya la primera desilusión, el primer llamado a la modestia, fíjense. Para que el yo del enfermo sea un aliado valioso en nuestro trabajo común, tiene que conservar, desafiando toda la apertura a que lo someten los poderes enemigos de él, es decir, los poderes del ello y los poderes del superyo, cierto grado de coherencia, alguna intelección para las demandas de la realidad efectiva. Pero no se puede esperar eso del yo del psicótico, incapaz de cumplir un pacto así, y apenas de concertarlo, es decir, ni hablar del psicótico sobre ese pacto. Pronto se habrá arrojado a nuestra persona y el auxilio que le ofrecemos a los sectores del mundo exterior que ya no significa nada para él. Lo voy a poner con otras palabras. Si el psicótico no es capaz de establecer un contacto con un otro, es porque ese otro no existe para él, no tiene la menor importancia. Para el psicótico, que vive, digamos, como en una pesadilla, un elemento dentro de esa pesadilla va a tener el mismo valor amenazante que el resto de los elementos de la pesadilla. Ajá. Y entonces, ¿por qué yo querría ser aliado de una pesadilla o de un elemento de la pesadilla? La pesadilla en realidad no me interesa. Yo quiero cuidarme, yo quiero apartarme, yo quiero ser yo. Ajá. Discernimos, pues, que se nos impone la renuncia a ensayar nuestro pan. Repito, discernimos, pues, que se nos impone la renuncia a ensayar nuestro plan curativo en el caso del psicótico. Y esa renuncia puede ser definitiva o solo temporaria, hasta que hallemos otro plan más idóneo para él, para el paciente psicótico. Les anticipo, la escuela francesa tuvo, bueno, después de la muerte de Freud, surgen dos escuelas, una liderada por Melanie Klein y otra por Anna Freud, su hija. La escuela inglesa fue la liderada por Anna Freud, inglesa, pero la escuela francesa, liderada por Melanie Klein, tiene entre sus filas a un joven llamado Jacques Lacan. Ajá. Esto, por supuesto, lo digo de memoria, es posible que cambie un poquito en cuanto a los detalles, pero ya llegaremos a la biografía de Freud, la obra de Melanie Klein y la biografía también de Jacques Lacan para también entrar después a la obra de Jacques Lacan. Entonces, psicosis, ya veremos cómo evoluciona ese tema en el psicoanálisis hasta el año 2000,
24, 25 y 26 y etcétera. Dice el texto, existe, sin embargo, otra clase de enfermos psíquicos evidentemente muy próximos a los psicóticos. El enorme número de los neuróticos de padecimiento grave. Esto es importante. Les dejo también en la descripción de este video un texto llamado Neurosis y Psicosis. Ahorita lo que dice Freud es que hay neuróticos, pero hay neuróticos graves. Por ejemplo, un neurótico obsesivo grave con tendencias paranoicas. Ajá. Básicamente vive en su mundo interno, incapaz de hacer algo porque tal vez pensando ya se cumple. Les dejo todos los historiales clínicos en la descripción. Ajá. Casos graves. Otro caso grave, pero ya no de una neurosis obsesiva, de una neurosis histérica, parálisis, con todo el cuerpo, toda la anatomía bien, funcional, sana. El cuerpo está sano, pero produce síntomas, parálisis, dolores de estómago, dolores de cabeza, incapacitantes. Dice el texto, las condiciones de la enfermedad, así como los mecanismos patógenos que dan origen a la enfermedad, por fuerza serán en ellos los mismos, o al menos muy semejantes. Y esto, queridos, es fruto del psicoanálisis. Ajá. Esto no se sabía hasta el trabajo del doctor Sigmund Freud, y se puede sostener aún al día de hoy, año 2014. De hecho, después de la muerte de Freud, a Freud ya no le tocó este dilema. Los psicoanalistas de tiempo de Jacques Lacan ponían muy en cuestionamiento la existencia del autismo. ¿Qué sería para la psiquiatría y la salud mental para el año 2024? Que estoy grabando este video en el 2024, si cuestionamos la posibilidad. Yo soy un crítico de la salud mental. Yo podría cuestionar incluso la existencia de la depresión, pero la existencia del autismo, los grados de autismo, los grados, digamos, de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si pudiéramos aproximarnos a esos casos como seres humanos con necesidades específicas en un momento específico y sin medicamentos, ¿qué sería tanto de la psiquiatría como de la psicología y de la sociedad en general? Ahorita vamos a avanzar, pero su yo ha mostrado ser capaz de mayor resistencia. Se ha desarrollado menos, se ha desorganizado menos, perdón. Muchos de ellos pudieron afianzarse en la vida real, a despecho de todos sus achaques, es decir, a pesar de todas sus molestias, sus síntomas, y de las insuficiencias por estos causadas. ¿Acaso estos neuróticos se muestren rápidos, prestos a aceptar nuestro auxilio? A ellos limitaremos nuestro interés y probaremos hasta dónde y por cuáles caminos podemos curarlos. Aquí me quedé en la lectura pasada, no ha pasado la hora y media que me aventé leyendo lo pasado, pero curarlos, eso es importante. ¿Por qué está entre comillas? Porque la cura de la neurosis no es una cura total de la neurosis. Lo voy a poner así. La cura de una neurosis es introducirlos en una neurosis de transferencia. Es decir, no es una cura conforme podríamos pensar que brinda la salud mental, de que te quito tus síntomas, puesto que los síntomas son formas de adaptación. Si quitamos esas formas de adaptación, el organismo humano, el sujeto humano, insertado en determinadas necesidades o demandas sociales, se cae, se derrumba, adquiere otras enfermedades u otras formas de adaptación, como son las adicciones, por ejemplo. Ajá. Dice el texto, como los neuróticos, entonces, concertamos aquel pacto. Sinceridad cabal, es decir, toda la verdad,
a cambio de una estricta discreción. Esto impresiona como si buscáramos la posición de un confesor profano, es decir, parece que estamos queriendo ser sacerdotes católicos sin ofrecerles el perdón de Dios. Parecería. Pero la diferencia es grande, ya que no solo queremos oír lo que Él sabe, o no solo queremos oír de Él, de ella, lo que sabe y esconde de los demás, sino que debe referirnos también lo que Él o ella no saben. ¿What? He ahí, queridas, queridos, lo inconsciente. Es decir, yo voy con un sacerdote católico a confesar mis pecados. Mis pecados quiere decir mis fallas que yo conozco. Pero hablar de lo inconsciente no es hablar de pecado, no es hablar de esto no se lo he contado a nadie, sino descubrir qué carajo estoy diciendo. Me entregué yo a mi palabra, me entregué yo a hablar y hablar y hablar, y de repente yo ya no sé lo que estoy hablando, yo ya no sé quién habla a través de mi boca, pero eso es verdad. Eso que estoy diciendo, a pesar de que yo no lo reconozco, es completamente cierto. Me conforma, y ese es el punto, queridas y queridos. Cuando llegamos ahí y nos damos cuenta, digamos, de ese delirio no, no buscado, facilitado por el analista, en el silencio, en la no demanda de salud mental, en la no demanda de convención social, bondad, el espíritu humano florece y nos damos cuenta no solo de ir un poquito más allá del bien y del mal, un poquito más allá, porque es verdad, nos conformamos de acuerdo a bueno y malo, pero en cuanto empezamos a explorar lo que podemos hacer, lo que hemos hecho, eso se queda muy, muy corto, lo bueno y malo. Retomando el ejemplo del sacerdote católico. Vamos con el sacerdote y decimos, pequé, 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 pequé. Ok, penitencia. Ajá. Pero con el analista vamos y decimos, pequé, y pequé, y pequé, y pequé. ¿Y eso a mí qué? ¿Qué me importa? Continúe, siga hablando. Pequé y pequé y pequé y hice esto, 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 esto y dije bla, bla, bla y de repente, bla, ay, ¿qué? No, espéreme, me equivoqué, perdón. No se equivocó. Así lo digo. Continúe. Bueno, que, ah, ah, entonces yo esto y esto y esto y esto y esto, así soy, así fui, me gusta, XX, ¿y por qué le gusta? Ah, pues porque bla, 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 y empieza uno a explorar una dimensión de uno mismo al momento de justamente permitirse hablar libremente. Por eso lo llamo como un delirio. Entregarse al delirio propio es crecer y adquirir poder sobre eso que nos conforma. Pero ahorita lo voy a dejar así. Ajá. No se trata entonces de decir yo pequé, yo hice mal y usted me va a regañar. No, no lo voy a regañar. Continúe, explíquese, comente, descubra. Dice el texto. Con este propósito le damos una definición más precisa de lo que entendemos por sinceridad. Lo comprometemos a observar la regla fundamental del análisis, que en el futuro debe gobernar su conducta hacia nosotros. Es decir, un analizante frente a su analista jamás sabrá lo que quiere decir. Y es que, miren, por ejemplo, un analizante siempre llega con, esta semana me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Siempre es lo mismo. Siempre empieza así. Describe su vida real.
describe lo que le ocurre. Y a partir de eso, introduzco deseo, 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 no el mío, sino el de ella. Y poco a poco se ha ido, digamos, expandiendo de forma tal que no es nada más un me pasa, me ocurre, siento, es un ¡pup! Ahora soy. ¿Por qué? Porque hablo. Ahora soy. No es que yo fuera antes, ahora soy en este momento porque estoy hablando, dice el texto. No solo debe comunicarlos lo que él diga adrede y de buen grado, lo que le traiga alivio como en una confesión, sino también todo lo otro que se ofrezca a su observación de sí y todo cuanto le acuda a la mente, aunque sea desagradable decirlo, aunque le parezca sin importancia y sin sentido. Si tras esta consigna consigue desarraigar o quitarse su autocrítica, nos ofrecerá una multitud de material, pensamientos, ocurrencias, recuerdos que ya están bajo el influjo de lo inconsciente. A menudo son son sus directos retoños. Digamos, esto se los dejo en lo inconsciente, es decir, en el texto de lo inconsciente, pero si tenemos lo inconsciente como la naturaleza infantil que nos habita y que nos da las bases sobre las cuales estructuramos nuestra identidad, las bases no es un terreno plano, sino es un terreno que lucha por alcanzar la conciencia. Ajá. En esa lucha, justamente, nosotros como analistas podemos identificar esos retoños. Hablando de retoños, hablamos de botánica, como una semilla va luchando para salir hacia el sol, donde le dé el sol, y va justamente extendiéndose en la tierra. Ajá. Retoños, extensiones, podemos decirlo. Repito, si tras esta consigna del háblelo todo, dígalo todo, aunque no le parezca lindo, aunque no le parezca agradable, aunque le dé pena. Quitarle o hacerle a un lado su autocrítica ofrecerá mucho material de pensamientos, ocurrencias, recuerdos que ya están bajo el influjo de lo inconsciente. A menudo son sus directos retoños, y así nos permiten colegir lo inconsciente reprimido en él, y por medio de nuestra comunicación, ensanchar la noticia de que su yo tiene sobre su inconsciente. Ensanchar la noticia. Dicho muy coloquialmente, doctor Freud, pero qué bonito dicho. Pero el papel de su yo no se limita a brindarnos en obediencia pasiva el material pedido y dar crédito a nuestra traducción de este material. Nada de eso. Muchas otras cosas suceden. De ellas, algunas que podríamos prever y otras que por fuerza nos sorprenden. Lo más asombroso es que el paciente no se reduce a considerar al analista, a la luz de la realidad objetiva, como el auxiliador y consejero a quien, además, se retribuye por su tarea y que de buena gana se conformaría con el papel, por ejemplo, de guía para una difícil excursión por la montaña. No, sino que ve en él un retorno o reencarnación de una persona importante en su infancia, de su pasado, y por eso transfiere sobre él sentimientos y reacciones que sin duda se referirían a ese arquetipo, a esa figura. Este hecho de la transferencia pronto demuestra ser un factor de insospechada importancia, significatividad. Por un lado, un recurso auxiliar de valor insustituible. Por el otro, una fuente de serios peligros, pero no para el analizante, para el análisis. Permítanme, agüita. Esta transferencia es ambivalente, es decir, se apoya en el amor y en el odio. Hacia el analista, no. Hacia papá o mamá.
o siendo más estrictos, papá y mamá. Ajá. Esta ambivalencia incluye actitudes, positivas, tiernas, así como negativas, hostiles hacia el analista, quien por lo general es puesto en el lugar de un miembro de la pareja parental, el padre o la madre. Mientras es positiva, nos presenta los mejores servicios, altera la situación analítica entera, relega el propósito, acorde a la ratio o acorde al caso, de sanar y liberarse del padecimiento. En su lugar entra en escena el propósito de agradar al analista, ganar su aprobación, su amor. Se convierte en el genuino resorte que impulsa o pulsiona la colaboración del paciente. El yo endeble deviene fuerte. Bajo el influjo de ese propósito, obtiene logros que de otro modo le habrían sido imposibles. Suspende sus síntomas, se pone a salvo en apariencia, solo por amor al analista. Y éste habrá de confesarse, abochornado, avergonzado, que inició una difícil empresa sin vislumbrar siquiera los extraordinarios y potentes recursos de que dispondría. La relación transferencial conlleva además otras dos ventajas. Antes de continuar, les dejo en la descripción los textos de técnica analítica. Se habla mucho de transferencia en aquellos textos. Ajá. Continuamos. Si el paciente pone al analista en el lugar de su padre o de su madre, le otorga también el poder que su superyo ejerce sobre su yo, es decir, dígame qué hacer, puesto que estos progenitores han sido el origen del superyo. A eso me refiero. Ajá. Se los había anticipado. No es el deber ser en general. No es que yo tenga que trabajar si mi padre fue un alcohólico toda su vida y nunca trabajó, por ejemplo. Ajá. Dice el texto. Y entonces el nuevo superyo tiene oportunidad de una suerte de post-educación del neurótico. Puede corregir desaciertos en que incurrieran los padres en su educación. Es verdad que cabe aquí la advertencia de no abusar del nuevo influjo. Y también un influjo que se gana con mucho trabajo, queridas y queridos. Y al mismo tiempo, no en todos los casos es posible. Ajá. Estamos hablando ahorita de una transferencia positiva, de qué bonito, doctor Freud, lo quiero mucho, lo respeto mucho y voy a ser obediente a usted. Transferencia positiva, pero no todas las transferencias son positivas. Ajá. Dice el texto. Por tentador que pueda resultarle al analista convertirse en maestro, arquetipo e ideal de otros, crear seres humanos a su imagen y semejanza no tiene permitido olvidar que no es esta su tarea en la relación analítica, e incluso sería infiel a ella, e incluso el analista sería infiel a la relación analítica si se deja arrastrar por su inclinación a ser el ideal de otros. No haría entonces sino repetir el error de los padres, que con su influencia ahogaron la independencia del niño y sustituir aquel temprano vasallaje por uno nuevo. Es que el analista debe, no obstante sus empeños por mejorar y educar, respetar la peculiaridad del paciente. Y entonces, ¿cómo ser terapeutas, queridas y queridos? Pero eso yo lo digo, yo ya tengo una respuesta. Ahorita no la voy a decir porque no es necesario. ¿Qué papel tiene el terapeuta en contraste con el analista? Pero, dice el texto, es que el analista debe, no obstante sus empeños por mejorar y educar, respetar la peculiaridad del paciente. Cada quien es diferente, cada quien es distinto. La medida de influencia que haya de considerar legítima estará determinada por el grado de inhibición del desarrollo que halle en el paciente. Algunos neuróticos han permanecido tan infantiles
que aún en el análisis solo pueden ser tratados como unos niños. Otra ventaja de la transferencia es que en ella el paciente escenifica ante nosotros con plástica nitidez un fragmento importante de su biografía, sobre el cual es probable que en otro caso nos hubiera dado insuficiente noticia. Es decir, en la transferencia, el paciente no dice, actúa sus traumas infantiles, quiere decir, porque está viendo más pacientes. Yo no quiero que usted tenga pacientes. No le quiero pagar. Por ejemplo, por así decir, actúa ante nosotros en lugar de informarnos. Pasemos ahora al otro lado de la relación. Ahí viene, ahí viene. Puesto que la transferencia reproduce el vínculo con los padres, asume también su ambivalencia. Difícilmente se pudiera evitar que la actitud positiva hacia el analista se cambie de golpe un día en actitud negativa, hostil. También esta es de ordinario una repetición del pasado. Oh, sí. La obediencia al padre, si de este se trataba, padre o madre, recuerden, el cortejamiento de su favor, es decir, por favor, papito, déjame ir a la fiesta. Por favor, papito, dame dinero. Por favor, doctorcito, déjeme, le pago la sesión que viene, ¿sí? No, ok. El cortejamiento de su favor arraigaba en un deseo erótico dirigido a su persona. Descansaba. En algún momento esa demanda es fuerza también para salir a la luz dentro de la transferencia y reclama satisfacción. Es decir, quiero ser su paciente favorito, quiero hacerlo reír, quiero que me sonríe. ¡Oh, oh, oh, oh! En la situación analítica solo puede tropezar con una denegación. Oh, queridas, queridos, se los digo como profesional de la psicología, en México. Analistas, yo no conozco dentro de los psicólogos. De hecho, el mero adjetivo de psicólogo fue algo que me ha costado mucho trabajo aceptar y todavía lucho con él. Porque no solo la psicología se ve plagada de buenas intenciones, también en la psicología hay muchos lobos vestidos de ovejas. Psicología. Como acaban de ver, el psicoanálisis no está hecho para satisfacer las demandas infantiles de los pacientes, de aceptación, de cariño, de afecto. No. Y cuando una psicología, y voy a ser muy estricto aquí con la psicología, ajá, motivada por la demanda de salud mental que viene de la psiquiatría, no viene de la psicología, es de la psiquiatría, adopta los modelos, los métodos no científicos, sino básicamente religiosos de los grupos de autoayuda, de las religiones. La psicología corre el peligro de perder su identidad científica. No tiene objeto, no hay método, hay muchos, multitud. ¿Por qué? Si soy psicólogo, tengo que estudiar especialidad en terapia para niños, terapia para adolescentes, terapia de pareja, terapia de familia, terapia de constelaciones familiares, terapia cognitivo-conductual, terapia de choque, ¿por qué no? Terapia de coaching, terapia de adicciones, terapia de autoestima, terapia de depresión, terapia de.
¿Y dónde queda el ser humano? ¿Qué es un ser humano? Un conjunto de síntomas que tenemos que eliminar. ¿Y qué pasa si los eliminamos? ¿Queda una persona feliz? Así dejo mi cuestionamiento hasta el momento, ¿vale? Porque hay mucho que tengo que seguir estudiando. Entonces, les puedo decir una cosa, al menos desde el psicoanálisis. El analista no está para satisfacer al analizante, en un sentido de la demanda infantil, en un sentido de dejarse agredir. Y esto es curioso. Dentro de las terapias psicológicas que al menos yo no conozco, no hay terapia para dejar de agredir psicólogos o psicólogas. Entonces, queridos profesionales de la psicología, ¿qué van a hacer cuando un paciente se tome la libertad de llegar a escupirles en la cara? Un paciente, no yo. Yo no tengo gana, yo no gano nada al hacer algo así. Antes bien, me preocupa como profesional de la psicología el rumbo que la psicología y muchos profesionales de la psicología han tomado a lo largo del desarrollo de tal disciplina en mi país. Pero, en cuanto al psicoanálisis, repito, identifico el deseo del analista, gracias a Lacan, como el deseo de analizar, no el deseo de ayudar, no el deseo de satisfacer. Porque, supongamos, mi analizante me pide un helado, le doy ese helado. ¿Qué efectos habrá en mí, en mi analizante y en la relación analítica? Lo voy a dejar así mi comentario para avanzar. Fíjense, el doctor Freud fue más contundente. Vínculos sexuales reales entre paciente y analista están excluidos y aún las modalidades más finas de la satisfacción. ¿Cómo? La preferencia, la intimidad, cercanía, amistad. No estamos hablando aquí de intimidad sexual, porque el doctor Freud ya lo dijo. Nadita de relaciones sexuales, por favor, analistas. Intimidad quiere decir, sí, pásale, mi amigo, tú sabes que esta es tu casa, ven cuando quieras, aquí te recibo con los brazos abiertos. Entra. Ah, ya te tienes que ir, vete, vete. Ah, que me pagues luego, luego me pagas, si quieres, si tienes. No. Son consentidas, nada de esto, por el analista solo mezquinamente o podríamos decir casi por accidente. Nada de una cuestión voluntaria donde, ay, tú eres especial, besitos, no. Eso no es análisis. Podría ser una psicoterapia, y por eso me preocupa la psicología, una psicoterapia donde la psicología más bien es echada al bote de la basura, y no por mí, queridas, queridos, por esos practicantes. Ajá, dice el texto. Tal desaire es tomado como ocasión por aquella transmudación de el analista al padre. Probablemente así ocurriera en la infancia del enfermo. Ah, perdón, transmudación, es decir, amor y odio, ambivalencia. Ajá. Te quiero mucho, papi, y de repente, maldito viejo que no me deja salir. Maldito viejo que no me deja decir, no soy libre por su culpa, maldito, 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 maldito. Y por supuesto también llega un momento en el cual nuestro padre ya no está y cómo lo extrañamos a nuestro querido viejo. Pero, dice el texto, los resultados curativos producidos bajo el imperio de la transferencia positiva están bajo sospecha de ser de naturaleza sugestiva, ya sea invitados por el analista o autosugeridos por el paciente. Ajá. Es que esto es lo que espera él, esto es lo que espera ella, se lo voy a dar. Hablando de analizante, su deseo hacia el analista. Si la transferencia negativa llega a prevalecer,
serán removidos como briznas por el viento. Uno repara, espantado, en que fueron vanos todo el empeño y trabajos anteriores, y aún lo que se tenía derecho a considerar una ganancia duradera para el paciente, su inteligencia del psicoanálisis, su fe en la eficacia de éste, han desaparecido de pronto. Se comporta como el niño que no posee juicio propio y cree a ciegas a quien cuenta con su amor. Nunca lo extraño, nunca al extraño, perdón. Es evidente que el peligro de este estado transferencial consiste en que el paciente desconozca su naturaleza y lo considere como unas nuevas vivencias objetivas, en vez de espejeamientos o reflejos del pasado. Si él o ella registra la fuerte necesidad erótica que se esconde tras la transferencia positiva, creerá haberse enamorado con pasión. Si la transferencia sufre un súbito vuelco, se considerará afrentado y desdeñado. Odiará al analista como a su enemigo y estará pronto a resignar el análisis, es decir, abandonarlo. Y esto, el análisis, ya llegaremos a análisis terminable e interminable, creo que es el texto que viene, ya que acabemos el esquema, pero el análisis no como una relación con otra persona, sino con uno mismo. En ambos casos extremos habría olvidado el pacto que aceptó al comienzo del tratamiento, es decir, decirlo todo. Se habrá vuelto inepto para proseguir el trabajo en común. El analista tiene la tarea de arrancar al paciente en cada caso de esa peligrosa ilusión, demostrarle una y otra vez que es un espejismo del pasado, lo que él considera una nueva vida real objetiva. Y a fin de que no caiga en un estado que lo vuelva inaccesible a todo medio de prueba, uno procura que ni el enamoramiento ni la hostilidad alcancen una altura extrema. Se lo consigue si desde temprano se lo prepara para tales posibilidades y no se dejan pasar sus primeros indicios. Este cuidado en el manejo de la transferencia suele ser ricamente recompensado. Y si se lo logra, como las más de las veces ocurre, adoctrinar al paciente sobre la vida real y efectiva naturaleza de los fenómenos transferenciales, se habrá despojado a su resistencia de un arma poderosa y mudado peligros en ganancias, pues el paciente no olvida más lo que ha vivenciado dentro de las formas de la transferencia y tiene para él una fuerza de convencimiento mayor que todo lo adquirido de otra manera. Permítame un segundito, esto me da pena, pero tengo que contestar un mensajito. Listo. Es muy indeseable para nosotros que el paciente, fuera de la transferencia, actúe en lugar de recordar. La conducta ideal para nuestros fines sería que fuera el del tratamiento. La conducta ideal para nuestros fines sería que fuera del tratamiento, él se comportara de la manera más normal posible y exteriorizara sus reacciones anormales solo dentro de la transferencia. Imagínense eso, hablando de una clase de contención extrema. Yo sé que te voy a conmover en tus deseos infantiles más horribles. Lo voy a conmover. Voy a invocar a tus demonios, pero para eso estoy. Ajá. Para hacerte revivir frente a mí tu contacto con ellos. Dice el texto. Nuestro camino para fortalecer al yo debilitado parte de la ampliación de su conocimiento de sí mismo. Sabemos que esto no es todo, pero es el primer paso. La pérdida de ese saber importa para el yo menoscabos de poder y de influjo o de
influencia, de poder. Es que ahorita no puedo yo dejar de asociar poder con influjo. Es el más palpable indicio de que está constreñido y estorbado por los reclamos del ello y del superyo. De tal suerte, la primera pieza de nuestro auxilio terapéutico es un trabajo intelectual, una exhortación al paciente para que colabore en él. Sabemos que esta primera actividad debe facilitarnos el camino hacia otra tarea, más difícil. Ni siquiera durante la introducción debemos perder de vista la parte dinámica de esta última. En cuanto al material para nuestro trabajo, lo obtenemos de fuentes diversas. Lo que sus comunicaciones y asociaciones libres nos significan o nos reportan, nos aportan, nos señalan, lo que nos muestran, lo que nos muestra en sus transferencias, lo que extraemos de la interpretación de sus sueños, lo que él deja traslucir por sus operaciones fallidas, por sus errores, ¿vale? Todo ello nos ayuda a establecer unas construcciones sobre lo que le ha sucedido en el pasado y olvidó, así como sobre lo que ahora sucede en su interior y él no comprende. Y en esto nunca omitimos mantener una diferenciación estricta entre nuestro saber y su saber. Evitamos comunicarle enseguida lo que hemos colegido o observado, ideado, pensado, a menudo desde muy temprano, y comunicarle todo cuanto creemos haber colegido, es decir, calladitos analistas. Hipótesis tenemos casi desde el segundo primero, el primer segundo, el segundo primero, el primer segundo. Vemos y ya hay hipótesis, callados. Meditamos con cuidado la elección del momento en que hemos de hacerlo, con sabedor de una de nuestras construcciones. Aguardamos hasta que nos parezca oportuno hacerlo, lo cual no siempre es fácil decidirlo. Como regla, posponemos el comunicar una construcción, dar el esclarecimiento hasta que él mismo se haya aproximado tanto a este que solo reste un paso, aunque este paso es en verdad la síntesis decisiva o definitiva. Fíjense una cosa, queridas, queridos. Les he dicho, el analista no es constructor de buenos ciudadanos. El analista no es construcción de buenos creyentes, de buenos hombres o buenas mujeres. Nosotros buscamos los elementos. Nosotros buscamos observar la relación entre los elementos, pero el reacomodo, la síntesis de esos elementos es tarea del analizante, del paciente, de quien busque el análisis. Si procedemos de otro modo, si lo asaltáramos con nuestras interpretaciones antes que él estuviera preparado, la comunicación sería infecunda y bien provocaría un violento estallido de resistencia que estorbaría la continuación del trabajo y aún la haría peligrar. A menudo, si lo hemos preparado todo de manera correcta, si lo hemos preparado todo de manera correcta, a menudo conseguimos que el paciente corrobore inmediatamente nuestra construcción y él mismo recuerde el hecho íntimo, personal o externo olvidado. Y mientras más coincida la construcción con los detalles de lo olvidado, tanto más fácil será la aquiescencia del paciente. La aprobación, el depositar la voluntad, el confirmar la construcción, la hipótesis. En tal caso, nuestro saber sobre esta pieza ha devenido también su saber. Esto también se platica o se plantea de forma diferente en el texto de lo inconsciente. Se pregunta Freud, uno puede observar cosas así y puede decirlas, pero el decirlas
puede convocar justamente a que el paciente estalle en resistencia, estalle en oposición y jamás regrese. Conforme uno va adquiriendo la habilidad, la delicadeza, la fineza en sus comentarios, en sus aproximaciones y por supuesto la paciencia de no hablar y confirmar inmediatamente lo observado, el paciente poco a poco va desarrollando y llega a esas conclusiones. Es que en verdad a veces es tan sencillo de ver, pero difícil de comunicar. Dice el texto, con la mención de la resistencia hemos llegado a la segunda parte, la más importante de nuestra labor. Tenemos ya sabido que el yo se protege mediante unas contrainvestiduras de la intrusión de elementos indeseados oriundos del ello inconsciente y reprimido. Que estas contrainvestiduras permanezcan intactas es una condición para la función normal del yo. Ahora bien, mientras más constreñido, inclinado se sienta el yo, más convulsivamente se aferrará, por así decir, intimidado a esas contrainvestiduras a fin de proteger lo que le resta frente a ulteriores asaltos. Sucede que esa tendencia defensiva, en modo alguno, armoniza con los propósitos de nuestro tratamiento. Nosotros, al contrario, queremos que el yo, tras cobrar osadía por la seguridad de nuestra ayuda, arriesgue el ataque para reconquistar lo perdido. Y en este empeño registramos la intensidad de esas contrainvestiduras como unas resistencias a nuestro trabajo. Ahorita no lo entiendo del todo, un poquito lo puedo comprender, pero vamos a continuar. Yo espero que el mismo texto se aclare. El yo se amilana, no entiendo ese verbo, ahorita lo busco, ante tales empresas. Creo que es acobarda, parecen peligrosas y amenazan con un displacer, y es preciso alentarlo y calmarlo de continuo para que no se nos rehúse. A esta resistencia que persiste durante todo el tratamiento y se renueva a cada nuevo tramo del trabajo, la llamamos, no del todo correctamente, resistencia de represión, es decir, algo de nosotros que quiere seguir reprimido. Pero dice Freud, estas palabras no son del todo correctas. Las usamos, pero no nos casemos con ellas. Como luego averiguaremos, no es la única que nos aguarda, no es la única resistencia. Es interesante que en esta situación la formación de los bandos en cierta medida se invierta. El yo se revuelve contra nuestra incitación, mientras que lo inconsciente, de ordinario nuestro enemigo, nos presta auxilio, pues tiene una natural pulsión emergente o necesidad de notarse. Nada le es más caro que adelantarse al interior del yo, es decir, regresar a lo reprimido, y hasta la conciencia cruzando las fronteras que le son puestas. A ver, repito, nada le es más caro que adelantarse al interior del yo y hasta la conciencia cruzando las fronteras que le son puestas. Ahorita vemos. La lucha que se traba si alcanzamos nuestro propósito y podemos mover al yo para que venza sus resistencias, se consuma bajo nuestra guía y con nuestro auxilio. Su desenlace es indiferente, ya sea que el yo acepte tras nuevo examen una exigencia pulsional hasta entonces rechazada o que vuelva a desestimarla, esta vez de manera definitiva. En cualquiera de ambos casos queda eliminado un peligro duradero, ampliada la extensión del yo y en lo sucesivo se torna innecesario como un costoso gasto. Salud. Ay, caray. Vencer las resistencias es parte de nuestro trabajo, que demanda el mayor tiempo y la máxima pena, dolor, podríamos decir, incomodidad. Ajá. Pero también es recompensada, pues produce una ventajosa alteración del yo, que se conserva independientemente del resultado de la transferencia y se afirma en la vida. Y simultáneamente hemos trabajado para eliminar
aquella alteración del yo que se había producido bajo el influjo de lo inconsciente, pues toda vez que pudimos pesquisar dentro del yo los retoños de aquello, señalamos su origen ilegítimo e incitamos al yo a desestimarlos. Recordemos que una precondición para nuestra operación terapéutica contractual era que esa alteración del yo, debida a la intrusión de elementos inconscientes, no hubiera superado cierta medida, es decir, que le permitiera al menos valorar al mundo real y al analista como justamente un elemento del mundo real. Ajá. Permítanme un momento, ahorita me están buscando, no tanto del trabajo, aunque un poquito. Yo creo que voy a separar esta segunda parte. Es que estamos en la página 181 y terminaríamos la segunda parte. Miren, me faltan 13 páginas. Creo que podemos leerlo, pero es posible que tenga que... Ah, fue ahí. No, miren, un poquito más atrás. Aquí está. Intrusión. Nos faltan 14 páginas. No, yo creo que terminamos aquí el apartado número 4, el capítulo número 4 y dejo el capítulo 5 para otro video. Mientras más progrese nuestro trabajo y a mayor profundidad se plasme nuestra intelección de la vida anímica del neurótico, con nitidez tanto mayor se impondrán a nuestro saber otros dos factores que reclaman la máxima atención como fuentes de la resistencia. El enfermo los desconoce por completo a ambos y no pudieron ser tomados en cuenta cuando concertamos nuestro pacto. Además, tampoco tienen por punto de partida el yo del paciente. Se los puede reunir bajo el nombre común de necesidad de estar enfermo o de padecer, pero son de origen diverso, si bien de naturaleza afín en lo demás. El primero de estos dos factores es el sentimiento de culpa o conciencia de culpa, como se lo llama, pese a que el enfermo no lo registra ni lo discierne, no lo observa. Es evidentemente la contribución que pesa a la resistencia de un superyo que ha devenido muy duro y cruel. El individuo no debe sanar, sino permanecer enfermo, pues no merece nada mejor. Es decir, un yo que se castiga a través de la enfermedad, que puede ser una enfermedad mental o una enfermedad física. Ajá. Es cierto que esta resistencia no perturba nuestro trabajo intelectual, pero sí lo vuelve ineficaz. Y aún suele consentir que nosotros cancelamos una forma del padecer neurótico, pero está pronta a sustituirla enseguida por otra. Llegado el caso, por una enfermedad somática del cuerpo. Ajá. Por otra parte, esta conciencia de culpa explica también la curación o mejoría de neurosis graves, en virtud de infortunios reales, que en ocasiones se ha observado. En efecto, solo importa que uno se sienta miserable, no interesa de qué modo. Es muy asombrosa, pero también delatora, es decir, que revela la resignación sin quejas con que tales personas suelen sobrellevar su duro destino. Es decir, ah, Dios lo quiso así. ¿Quién soy yo para imponerse a la voluntad divina? Por ejemplo. Ajá. Es decir, Dios lo quiso así, pero también yo. Yo puse mucho de mí para que las cosas ocurran así. Para defendernos de esta resistencia estamos limitados a hacerla consciente y al intento de desmontar poco a poco ese superyo hostil. Menos fácil es demostrar la existencia de la otra, para combatir la cual nos vemos con una particular deficiencia. Entre los neuróticos hay personas en quienes, a juzgar por todas sus reacciones, la pulsión de autoconservación ha experimentado ni más ni menos que un trastorno. Aquí Freud mismo separó esta palabra. Parece no perseguir otra cosa que dañarse y destruirse a sí mismos. Quizá pertenezcan también a este grupo las personas que al fin perpetran realmente el suicidio. Suponemos que en ellas han sobrevenido vastas desmezclas de pulsión
a consecuencia de las cuales se han liberado cantidades hipertróficas tremendas de la pulsión de destrucción vuelta hacia adentro. Tales pacientes no pueden tolerar ser restablecidos por nuestro tratamiento. Lo contrarían por todos los medios, pero lo confesamos. Este es un caso que todavía no se ha podido esclarecer, no se ha conseguido esclarecer del todo. Volvamos a echar ahora una ojeada panorámica sobre la situación en que hemos entrado con nuestro intento de aportar auxilio al yo neurótico. Este yo no puede ya cumplir las tareas que el mundo exterior, incluida la sociedad humana, le impone. No es dueño de todas sus experiencias. Buena parte de su tesoro anémico le es escamoteado. Ahora sí. Escamotear. Aquí está la definición de escamotear, dicho de un jugador de manos. Hacer que desaparezcan a ojos vistas las cosas que maneja. Ocultar. Buena parte de su tesoro de memorias le es ocultado. Su actividad está inhibida por unas rigurosas prohibiciones del superyo. Su energía se consume en vanos intentos por defenderse de las exigencias del ello. Además, por las continuas invasiones del ello, está dañado en su organización, escindido o dividido en el interior de sí, yo contra mis deseos. No produce ya ninguna síntesis en regla. Está desgarrado por aspiraciones que se contradicen unas a otras, por conflictos no tramitados, dudas no resueltas. Al comienzo hacemos participar a este yo debilitado del paciente en un trabajo de interpretación puramente intelectual, que aspira a un llenado provisional de las lagunas dentro de sus dominios anímicos. Hacemos que se nos transfiera la autoridad de su super yo, lo alentamos a aceptar la lucha en torno de cada exigencia del ello y a vencer las resistencias que así se producen. Y al mismo tiempo, restablecemos el orden dentro de su yo, pesquisando contenidos y aspiraciones que penetran desde lo inconsciente y despejando el terreno para la crítica por reconducción a su origen. En diversas funciones servimos al paciente como autoridad y sustituto de los progenitores, como maestro y educador, y habremos hecho lo mejor para él, para el paciente, si como analistas elevamos los procesos psíquicos dentro de su yo al nivel normal, mudamos en preconsciente lo devenido inconsciente y lo reprimido, y de ese modo reintegramos al yo lo que le es propio. Pero, perdón, por el lado del paciente, actúan con eficacia en favor nuestro algunos factores ajustados a la ratio, al caso, a la relación analítica, como la necesidad de curarse motivada en su padecer, el interés intelectual que hemos podido despertarle hacia las doctrinas y revelaciones del psicoanálisis, pero con fuerzas mucho más potentes, la transferencia positiva con que nos solicita. Por otra parte, pugnan contra nosotros la transferencia negativa, la resistencia de represión del yo, vale decir, su displacer de exponerse al difícil trabajo que se le propone, el sentimiento de culpa oriundo de la relación con el superyo y la necesidad de estar enfermo anclada en unas profundas alteraciones de su economía pulsional. De la participación de estos dos últimos factores depende que tildemos de leve o grave a nuestro caso. Independientes de estos, se pueden discernir algunos otros factores que intervienen en sentido favorable o desfavorable. Una cierta inercia psíquica, una cierta pesantez en el movimiento de la libido, que no quiere abandonar sus fijaciones, no puede resultarnos bienvenida. La aptitud de la persona para la sublimación pulsional desempeña un gran papel, lo mismo que su capacidad para elevarse sobre la vida pulsional grosera o no organizada, y el poder relativo de sus funciones intelectuales. Permítame, agüita. Ah,
no nos desilusionan, sino que lo hallamos de todo punto concebible. Arribar a la conclusión de que el desenlace final de la lucha que hemos emprendido depende de relaciones cuantitativas, cantidades, del monto de energía que en el paciente podemos movilizar en favor nuestro, comparado con la suma de energías de los poderes que ejercen su acción eficaz en contra. También aquí Dios está de parte de los batallones más fuertes. Es verdad que no siempre triunfamos, pero al menos podemos discernir, la mayoría de las veces, por qué se nos negó la victoria. Quien haya seguido nuestras puntualizaciones solo por interés terapéutico, acaso nos dé la espalda con menosprecio tras esta confesión nuestra. Pero la terapia nos ocupa aquí únicamente en la medida en que ella trabaja con medios psicológicos. Por el momento no tenemos otros. Quizá el futuro nos enseñe a influir en forma directa, por medio de sustancias químicas específicas, sobre los volúmenes de energía y sus distribuciones dentro del aparato anímico, querido doctor Freud. Ay, doctor Freud. Puede que se abran para la terapia otras insospechadas posibilidades. Por ahora, no poseemos nada mejor que la técnica psicoanalítica, razón por la cual no se debería menospreciarla a pesar de sus limitaciones. Le voy a perdonar esto, querido doctor Freud, por el momento, pero sustancias químicas, querido, usted me va a dictaminar cuánto placer puedo obtener de una sola sustancia. Ah, ah. ¿Y qué tal si la sustancia es el medio efectivo justamente para cancelar mi relación con el mundo objetivo, con mi ello y con mi superyo? ¡Pum! Porque al final, quien se administra la sustancia es el sujeto mismo. Pero dejamos hasta aquí, queridas, queridos. El capítulo que sigue va a ser motivo de otro video, porque tengo cosas que hacer el día de hoy. Están viendo en pantalla, capítulo 7 del esquema de psicoanálisis, una muestra de trabajo psicoanalítico. Entonces, stop share y queridas, queridos, nos vemos para el capítulo 7 del esquema del psicoanálisis. Bye.